Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa, aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más, una hora con la historia, con don Pío Moa y un servidor que les habla, Rafael Núñez Huesca, periodista de La Gaceta. Hoy vamos a abordar, actualidad obliga, en el editorial don Pío, la fiesta que no se ha reducido a un fin de semana, ni siquiera ha tenido carácter nacional, sino ha tenido carácter internacional y se ha celebrado durante toda la semana y ha sido lo que llaman el World Pride Gay, en la semana del orgullo gay. Lo único bueno que tiene es que se diga en inglés. La verdad es que además se está celebrando constantemente. O sea, la presión de homosexista es terrible, ¿no? Y además hemos tenido la complicidad no solo del Ayuntamiento de Madrid y de muchos ayuntamientos de la comunidad con la bandera arcoíris, sino de marcas comerciales, parece que todo el establishment administrativo, político y comercial se ha puesto al servicio de la Policía Nacional, etcétera. De la causa. Vamos a hablar del editorial en primer lugar sobre este asunto del orgullo gay celebrado a nivel mundial en Madrid, y luego abordaremos el tema principal del programa, que no es otro que la crisis del 98, ¿no, don Pío? Sí, que llega hasta hoy, con gran fuerza, además. Efectivamente, ahora hoy, ¿no? Le escucharemos, pero vamos, a mi juicio es una de las causas del desprestigio interno de los españoles con respecto a nosotros mismos. Sí. Ahora le escucharemos, pero antes vamos con el editorial. Con el editorial, efectivamente. Bueno, el orgullo gay puede analizarse en varios niveles. Realmente, solo a una mente muy perturbada se le ocurre encontrar en la homosexualidad un motivo de orgullo. Que se trata de una sexualidad desviada, pues es una evidencia, y por ello no precisa demostración. O sea, basta observar la diversidad y complementariedad natural, física y psíquica de los dos sexos. Y hay que decir que la homosexualidad no está reñida ni con la decencia ni con la sensatez, pero estos movimientos sí. El movimiento LGTBI sí está reñido completamente. Y si alguien tuviera alguna duda, le bastaría ver la grotesca y obscena chabacanería del orgullo gay para salir de ella, ¿no? Yo bajaba por la calle Méndez Álvaro, donde se concentraban las carrozas que iban a desfilar desde Atocha, y era una cosa impresionante. Música, ruido estridente, todo muy estridente, muchos colorines, gente meneándose con movimientos obscenos, gritando palabras ininteligibles, agitando los brazos, exhibiendo el trasero. Y pasaba por allí una señora mayor, dice, parecen monos metidos en jaulas. Y otro más decía, el infierno debe de ser algo parecido. Alguno que otro se reía, con sorna, pero la mayoría simplemente miraban al pasar y callaban. Supongo que los que iban con otros o en grupos, pues comentarían entre ellos. No pude oírlos, claro, y algunos estarían a favor. Algunos o muchos, porque la propaganda es tan intensa que, en fin, cambia la opinión de la gente, ¿no? Me comentaba un conocido que había oído en el metro a un bocazas que hablaba en voz bien alta, ponderando que los orgullos debían hacerse no cada año, sino cada mes, porque iban a traer a Madrid 3 millones de visitantes que iban a dejar miles de millones de euros. Era la mentalidad, ¿no? Es uno de los argumentos que se esgrimen. Uno de los argumentos, que es la mentalidad con la que querían hacer de Madrid un centro internacional del juego y cosas por el estilo, ¿no? La mentalidad de que el dinero lo es todo, la economía lo es todo, como dice Rajoy, y que, bueno, eso sirve para un burdel perfectamente, ¿no? La economía lo es todo. Y si aún quedase un rastro de duda, después de ver esto, basta con hacer la prueba de disentir abiertamente de ellos. Yo lo hice hace algún tiempo publicando artículos en las redes sociales y en la Gaceta, y recibí a cambio una oleada de verdadero odio, ¿no? Concentrado en injurias, obscenidades, amenazas, deseos de muerte, en fin. Y en Facebook me bloquearon. Ello evidencia que ellos son los primeros en darse cuenta de que lo suyo es un problema personal, para muchos un problema serio, por lo que reaccionan con histeria ante una discrepancia que no hace más que recordarles la realidad, ¿no? La homosexualidad debería ser un problema personal, como tantos otros, que cada uno debería resolver particularmente, todos tenemos problemas personales, pero aquí se trata de otra cosa. Por una parte, hacerse la víctima de la sociedad y tratar de obligar a la sociedad a creer normal y deseable lo que es una obvia desviación o defecto.
O sea que se manifiesta claramente en hechos como los ya mencionados, ¿no? Y esta es la cuestión. Imponer semejante creencia supone enfrentarse a todo lo que supone defensa de la sexualidad normal y de la moral ligada a ella. Supone atacar, y lo hacen con verdadera furia, al cristianismo, a la Iglesia, a la familia, a las bases más elementales de la sociedad. Porque lo hacen, son extremadamente agresivos. Su argumento es doble. Primero, la sexualidad queda desvinculada de su papel biológico esencial de la reproducción, y por tanto de la familia, y se limita a unos ratos de placer, por lo que cualquier forma de obtener placer con ella es equivalente y admisible a cualquier otra, ¿no? Desde la coprofilia, la necrofilia, el sadomasoquismo, hasta la pederastia y el incesto. De hecho, entre los LGTBI hay muchas presiones para que se legalice la pederastia, por ejemplo. Estas cosas no se dicen abiertamente, pero quedan implícitas de modo muy claro en función de lo que llaman igualdad y diversidad. Por lo demás, entre los promotores del orgullo abundan los defensores de la pedofilia, como dije, siempre como un derecho, lo cual es muy coherente con sus puntos de vista básicos. En segundo lugar, el segundo base del argumento, si se puede llamar así, es que el orgullo es lo políticamente correcto, es lo progresista, es la defensa de los derechos, de la libertad, etc. Mientras que la familia, la moral, la diferenciación sexual, etc., pues serían retrógrados y opresivos. No por casualidad, el movimiento LGTBI va también ligado a otros como el abortismo, que es la liquidación de vidas humanas en el seno materno, en aras también de la igualdad de sexos, como el feminismo histérico y similares. Yo en Twitter he puesto algunas muestras de lo que es esto, que llaman la feminización de la política, ¿no? O sea, son movimientos que odian la misma vida. Este programa, me refiero al programa del LGTBI, exige igualmente una perversión esencial del lenguaje. Siempre hablan de derechos, libertad, diversidad, también de amor, pero sus derechos y libertad consisten en imponer sus modos de pensar o de no pensar por medio de leyes que castiguen la homofobia, que es otra palabra policía típicamente totalitaria, como era antisoviético y cosas así, ¿no? Y digamos que esos derechos consisten también en poder exhibir libremente sus odios y perseguir la expresión de otros, porque suscitan odio también por su parte. Su diversidad no consiente la defensa de la familia, de la vida humana desde la concepción, de la sexualidad normal, y trata de asfixiarlos de un modo u otro, en particular desde los grandes medios de masas. Y desde el poder, claro. Su libertad consiste básicamente en atacar la libertad de expresión, de conciencia y hasta de sentimientos, porque prohíben el odio a ellos que siembran el odio constantemente, ¿no? Su amor suelen expresarlo en la adopción de niños por parejas homosexuales, pero a una mascota también suele amársele. Y el primer derecho de un niño es a un padre y a una madre normales, derecho que le es negado en este caso. Por decirlo, me bloquearon en Facebook, ya digo. Es decir, estamos entrando en una situación ya cada vez más totalitaria, ¿no? En definitiva, y utilizando palabras que suenan bien, el movimiento LGTBI es un movimiento totalitario y un ataque a la familia, a la vida humana, a la cultura cristiana, que es también la base de la cultura occidental. Hay que decir que estas tendencias no son nuevas. Ya se desarrollaron en el siglo XIX y más aún en el XX, ligados a ideologías utópicas que veían a la familia burguesa, ahora la llaman patriarcal, pues veían a esa familia un enemigo básico a destruir para implantar la utopía del hormiguero, de que todos seamos iguales, ¿no? Y pensemos igual, ¿no? Pero en el siglo actual, y quizá como sustituto de unas utopías fracasadas, el fenómeno ha adquirido tintes terroríficos, ha ido más allá que nunca, ¿no? Ya digo, lo del sentimiento, lo de atacar la libertad de sentimientos es ya lo nunca visto, ¿no? Además, lo están extendiendo los partidos y políticos por toda la Unión Europea, desde el poder, con abuso del poder, y como una seña de identidad y de europeísmo. ¿Cómo se ha llegado a esta aberración generalizada? Es algo que debería ser objeto de análisis en profundidad. De momento nos limitamos a constatar el hecho. Por una casualidad que ha tomado carácter simbólico, la pornocarnavalada de Madrid ha coincidido con el aniversario de la liberación de Ortega Lara y también del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Prácticamente todos los comentarios han olvidado lo esencial. Como en el caso de tanto de Miguel Ángel Blanco como de Ortega Lara, la ETA ha sido recompensada por sus crímenes con legalidad, dinero público
es decir, de todos nosotros, con presencia institucional, con influencia política, proyección internacional, liberación de presos, entre ellos Bolinaga, justamente el carcelero de Ortega Lara. Sus crímenes han sido premiados muy generosamente por los gobiernos, tanto del PSOE de ZP como de Rajoy. Y lo han hecho a costa del Estado de Derecho, de la estabilidad e integridad de España. Ello define a los políticos de los 4 partidos, porque los 4 han colaborado en todo ello y colaboran en todo ello, en el LGTBI, en la legalización de la ETA, etcétera, ¿no? Pues los definen como lo que son, no vamos a decirlos abiertamente. Creo que o son barridos de la política española o acabarán con la propia España después de haber acabado, que ya lo han hecho, con la democracia. Porque democracia no tiene nada que ver con lo que ellos están haciendo. Las resistencias a este proceso destructor son hoy por hoy muy poco significativas y esto tiene que cambiar. Los 4 partidos, en gran medida cómplices de la ETA, son también partidos corruptos, financiadores de los separatismos, entreguistas de la soberanía española, manipuladores de la opinión pública y, por supuesto, como la propia ETA, muy partidarios del orgullo LGTBI. Bien, este es el panorama. Lo venimos denunciando desde hace tiempo y hay que pensar en tomar medidas, en dar una respuesta más fuerte de las que actualmente tiene. ¿Cuál fue, don Pío, la razón exacta por la que Facebook suprimió su cuenta? ¿Qué dijo? Pues me dijo que tenía que borrar unos comentarios, que no me explicaba cuáles, pero estaba claro cuáles eran, que eran estos precisamente. El primer derecho de los niños es a un padre y una madre reales, y a un niño no se le puede tratar como una mascota, argumentando el amor y todas esas cosas, que es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces... Esa fue una advertencia y usted no la escuchó. No me la advertí. De repente ya no pude, porque esto funciona así. Esta gente, pues están constantemente mirando en las redes, etcétera, y denunciando cualquier cosa que no les guste. Lo denuncian por odio, por lo que sea. Entonces, claro, como decíamos al principio, los políticos, los partidos, las grandes empresas, etcétera, están a favor. Las grandes empresas porque creen que les va a dar dinero, simplemente, ¿no? O sea, que obran como los burdeles, ¿no? Bueno, pues claro, tienen ese poder. A mí me extraña que en Twitter todavía no me hayan bloqueado, vamos. En Twitter sigo diciendo esto, porque es la verdad y hay que defenderlo, es así. Y todos esos sofismas de que las parejas homosexuales son muy amorosas con los niños, empiecen por reconocer los derechos del niño. Porque si no lo reconocen, ese amor es un cuento chino. Perdón por los chinos. Entonces fue por eso. Bueno, cambiamos completamente de asunto y nos vamos un siglo atrás, al año 1898, el año de la gran crisis y convulsión nacional que decíamos al principio del programa, tantas y tan graves consecuencias sigue teniendo hoy en España, ¿no, don Pío? Sí, efectivamente. Por eso es importante, sigue siéndolo. En 1898, en la guerra con USA, España perdió sus últimas colonias en América y en el Pacífico, es decir, perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras islas más pequeñas, ¿no? Y la derrota quedó para el recuerdo nacional como el desastre del 98, que ya digo, tuvo repercusiones políticas y morales importantísimas y sus repercusiones llegan hasta hoy, como vamos a ver luego. En principio, vamos a partir de los hechos, ¿no? En principio era una guerra ya perdida para España de antemano, ¿no? USA era la primera potencia económica del mundo, con 74 millones de habitantes, frente a unos 18 millones de España. España era un país que solo empezaba a reponerse de un siglo desastroso, porque el XIX fue un siglo desastroso. Además, el teatro principal de operaciones se encontraba al lado mismo de USA y a miles de kilómetros de España, Cuba, ¿no? Además, Cuba dependía en gran medida de la importación de alimentos necesarios, por lo que un bloqueo a la isla pues la rendiría por hambre y por miseria en no demasiado tiempo.
Y en relación con Filipinas, pues también la situación de USA era muchísimo más favorable que la de España, máxime teniendo en cuenta la cooperación de Inglaterra, que puso a Hong Kong, muy próximo a Filipinas, al servicio de la Armada useña, mientras que para España las islas filipinas quedaban casi literalmente al otro lado del mundo. En estas condiciones, una guerra larga sería ganada forzosamente por USA. Se ha acusado mucho a demagogos sin escrúpulos de haber creado en España esperanzas de triunfo. Sin embargo, si la guerra se resolvía con rapidez, España tenía buenas posibilidades, y no pocos analistas extranjeros le daban las de ganar. Para empezar, tenía en Cuba más de 200.000 soldados, que aunque estaban muy desgastados y una gran proporción de ellos, casi la mitad, estaban permanentemente enfermos por enfermedades tropicales, pero mantenían la disciplina y estaban bien entrenados. USA llegó a movilizar unos 300.000 entre regulares y voluntarios, pero no eran un enemigo serio porque tenían poca experiencia y así lo demostraron además. De todas maneras, la cuestión no iba a resolverse en tierra sino en el mar, por las propias condiciones geográficas, ¿no?, del conflicto. Y se resolvió efectivamente con rapidez, pero del modo más humillante para España. Se ha dicho que la flota española era insignificante al lado de la useña, incluso que se componía de barcos de madera, pero no es cierto. Había en Filipinas un barco de madera, pero había una flota real y bastante moderna. Eran barcos, como digo, modernos, y aunque con menos potencia de fuego que los adversarios, pero no mucha menos, eran al mismo tiempo más rápidos. USA superaba a España en acorazados, pero era inferior en cruceros acorazados. Era superior en tipo de cruceros protegidos, pero inferior en torpederos, superior en blindaje y cañones pesados, pero comparable en artillería media e inferior en velocidad. Es decir, que la flota española no era desdeñable ni muchísimo menos. Primer tópico y mito derribado, porque siempre nos han enseñado en el colegio de que eran cáscaras de nueces contra, vamos, poco más o menos que... Una completa falsedad, ¿no? Así que la desproporción distaba mucho de ser abrumadora, y máxime si los mandos españoles sabían utilizar sus ventajas, que fue lo que no pasó. De hecho, en la Marina useña hubo un número considerable de deserciones en vísperas de la acción, porque temían a los barcos españoles, muchos marineros desertaron, y en la costa este hubo movimientos de pánico, mucha gente se retiró hacia el interior por temor a que la escuadra española fuese a bombardear las ciudades costeras. Esto tampoco se dice, pero es parte del asunto. Se pensaba lógicamente que la flota española, que era más veloz, pues podía jugar a eludir el combate, y a eludir el bloqueo y atacar el comercio y los puertos useños. Aunque esto habría significado que los ingleses trataban de impedirlo. Pero si el alto mando useño demostró ser poco brillante, el español, es decir, los almirantes Cervera en Cuba y Montojo en Filipinas, resultaron bastante peores. Fueron simplemente derrotistas ya desde el principio. El primer combate decisivo tuvo lugar en Filipinas, en Cavite, cerca de Manila, el 1 de mayo de aquel año. Montojo cometió algunos errores distribuyendo la artillería inadecuadamente en tierra, pero sea como fuere, el combate se desarrolló en 2 etapas. En la primera hubo un intenso intercambio de cañoneo, en el que los barcos españoles respondieron con energía, tuvieron daños mayores que los del enemigo, de los useños, pero ninguno de los bandos consiguió hundir un solo barco enemigo. El almirante useño, Dewey, temió agotar sus municiones por un informe mal interpretado. Bueno, cañonearon de una manera brutal, casi sin saber a dónde, ¿no? También pasó con los españoles, ¿no? Un poco. De momento cesó la lucha, pero Montojo en aquel momento decidió darse por vencido. Se marchó a Manila, dejando a los suyos y desmoralizándolos, claro. Y fue felicitado por el jefe de tierra por haber rechazado el ataque. Y él dijo, no, estamos vencidos, yo me voy a otra cosa. Algunos barcos quedaron abandonados en llamas, a alguno le estalló la Santa Bárbara, por lo que Dewey, a la vista del espectáculo, hizo un segundo intento y ya disparando prácticamente al blanco, ¿no?, sobre una flota española que estaba desorganizada y desmoralizada. Y la destruyó por completo. Montojo hizo más aún. Entregó el arsenal intacto, con lo que regaló a los enemigos
una base para ulteriores operaciones. En telegrama a Madrid él señaló: «Ha sido un desastre que lamento profundamente. Lo presentí y anuncié siempre por la falta absoluta de fuerzas y recursos». Esto era puro derrotismo y puro entreguismo, ¿no? En realidad no le faltaban fuerzas, pero desde luego no era un hombre de recursos. En España fue expulsado de la Marina, pero más tarde fue readmitido en la reserva. Si hubiera sido inglés, lo hubiera pasado muchísimo peor. Los ingleses no perdonaban este tipo de cosas. Este Montojo, el de Filipinas. Este Montojo. La otra batalla decisiva fue la de Santiago de Cuba y tuvo lugar 2 meses después, el 3 de julio, al mando del almirante Cervera contra el luseño Samson. Uno de sus subordinados, de los subordinados de Cervera, que se llamaba Fernando Villamil, había diseñado el Destructor, un tipo de barco rápido y potente que sería luego adoptado por las flotas de todo el mundo. Pues proponía aprovechar la velocidad de sus destructores para atacar los puertos useños y obligar a los enemigos a enviar allí parte de su flota, y de esta manera disminuir la ventaja que tenía en principio la marina useña, ¿no? Sin embargo, Cervera estaba resuelto a ser derrotado de la manera más eficaz y rápida, ¿no? De modo que encerró a la flota en la bahía de Santiago, de la que solo era posible salir de uno en uno y por un canal estrecho, lo cual facilitaba a la flota useña desplegada enfrente, les facilitaba todo, ¿no? Otra propuesta de ataque nocturno con torpedos también la rechazó Cervera, que finalmente decidió salir en pleno día contra la flota enemiga desplegada enfrente, como digo, y decidió... también se le propuso que una salida nocturna y fraccionada, también lo rechazó, y entonces pues fue una salida a la luz del día, de uno en uno, lógicamente, no puede ser de otra manera, frente a los enemigos desplegados enfrente, ¿no? Que de esta manera podían ir disparando a los barcos españoles, uno tras otro, y el resultado fue que España tuvo 371 muertos, 150 heridos y 1.700 prisioneros. Perdiendo todos los barcos, claro, contra ninguno de los contrarios, que solo tuvieron un muerto y unos pocos heridos. Bien, Cervera, hay que decir que había mostrado desde el principio un ánimo derrotista y había hecho algunas propuestas que suenan bastante descabelladas, como proteger las Canarias, dejar la flota en torno a las Canarias, o bien mandar toda la flota a Filipinas, ¿no? Eso significaba abandonar Cuba, abandonar todo aquello, y lo de Filipinas, pues sí, habría conseguido una superioridad frente a la flota de Dewey, pero como se demostró después, porque hubo un intento en esa línea, los ingleses lo sabotearon totalmente, ¿no? Bien, pues en toda su actuación Cervera prescindió de las ventajas que tenía y facilitó a los useños todas las ventajas posibles. Esta es la realidad que uno viendo cómo fueron las cosas, ¿no? Fue hecho prisionero, lo trataron con gran consideración en USA y lo pasearían por USA dando conferencias y tratado como un héroe. En España, primero lo intentaron sumariar, pero al final quedó como un senador vitalicio, desempeñó altos cargos y también quedó como un héroe. Esto es algo que uno lo ve fríamente y es asombroso, ya digo. En España, ya digo, al final sería tratado como víctima de los políticos, lo cual en parte era cierto. Ya veremos. Ya digo, de ser inglés no le habría salido tan bien. Antes de acabar con las consecuencias de esas guerras, a mí me interesa saber cuál fue la chispa que desató el conflicto. Porque ahora llegamos a ello. Vamos a ello. De todas maneras, digamos que Cervera tenía a su favor porque desde el principio había manifestado su derrotismo, ¿no? Por lo que el mando era el mando más inadecuado posible, ¿no? Para una acción que iba a ser de alto riesgo, ¿no? Sin embargo, los políticos, Sagasta, en primer lugar, pues le habían obligado a dirigir las operaciones, a pesar de su resistencia. Él no quería, decía que no, que aquello no... con lo que la responsabilidad última de una decisión tan extraña pues recaía sobre el gobierno, indudablemente. Bueno, creo que para entender los aspectos militares de aquella guerra es muy útil el estudio de Agustín Ramón González, se titula Operaciones de la Guerra del 1898, una revisión crítica, porque deshace gran número de mitos que se han creado en torno a este episodio, ¿no?
La verdad es que la derrota se debió en Filipinas y Cuba más a una llamativa inepcia del mando español que a verdaderas condiciones objetivas, y que en una serie de acciones secundarias, en Cuba y por ahí, los españoles, con mucha inferioridad de medios, consiguieron infligir daños notables a los suseños. Recientemente, Enrique Rovira y José María Manrique han publicado el libro Los misterios del 98, tratando de penetrar en las razones ocultas del desastre. Insisto en que en una guerra larga no había nada que hacer, porque la potencia y la posición estratégica de USA eran absolutamente superiores. Pero en una guerra corta podían, si no ser derrotados, por lo menos sufrir tales daños que les hicieran ir con cuidado y no obligar a España a aceptar una paz tan humillante como la que tuvo que aceptar, ¿no? Para USA fue lo que llamaron una espléndida guerrita. Splendid Little War, decía. Y fue analizada allí y en Inglaterra como una prueba de la superioridad de la raza anglosajona sobre la decadente raza latina. Se ha dicho que fue una causa que una causa del desastre fue la política de alianzas con otras potencias por parte de España, porque España estaba un tanto aislado, pero ello parece una objeción poco seria, ¿no? Es ridículo pensar que Inglaterra, que era por entonces la mayor potencia naval del mundo, con diferencia, que Inglaterra fuera a adoptar otra política que la que siguió, apoyando abiertamente a USA, no solo desde Hong Kong, sino también obstaculizando el envío de barcos de refuerzo a Filipinas por el canal de Suez, y obstaculizando cuanto pudo los movimientos españoles. Se envió una flota importante a Filipinas, una tercera flota, pero después de la batalla de Cavite, después de aquella derrota, para recuperar el terreno. Pero al llegar a Suez les impidieron carbonar, en fin, les impidieron, prácticamente les estuvieron allí boicoteando los ingleses, utilizando Algeribe de Egipto, porque teóricamente Egipto era independiente o dependía del sultán, ¿no?, de Constantinopla, de Estambul. Pero en la realidad los ingleses controlaban el país y lo utilizaron como para no dar ellos la cara. Fue una cosa que fue realmente así. Entonces es ridículo pensar que Inglaterra iba a hacer otra cosa que lo que hizo, ¿no? En cuanto a Francia y Alemania, pues eran indiferentes. Sus intereses no estaban comprometidos y difícilmente harían otra cosa que estar de espectadores, ¿no? En cambio, en Hispanoamérica hubo un movimiento de solidaridad muy fuerte con España. Pero fue un movimiento inefectivo porque, claro, eran países que no tenían potencia, ¿no? Así que importa tener esto en cuenta porque la posición de España empuja, como hemos dicho en otras ocasiones, a la neutralidad. Y de esa neutralidad la que sacó máximo provecho en las dos guerras mundiales subsiguientes. Y la historia yo creo que ofrece sobradas pruebas al respecto de que a España lo que le conviene es la neutralidad y no mezclarse en los conflictos, alianzas y tal de otros, en la medida de lo posible. La guerra del 98 solo pudo librarse en aquellas condiciones, y si bien el desenlace podía haber sido distinto, con unos mandos y unos políticos de más fuste, pues fue lo que fue. Ahora vamos a ver los condicionantes políticos, pues la guerra fue definida por Clausewitz como la continuación de la política por otros medios. Es una definición que se ha aceptado en general, ¿no? Desde luego España no quería la guerra, pero USA estaba decidida a provocarla y por lo tanto no había forma de evitarla. Desde hacía tiempo USA había decidido que la influencia de España en las Antillas tenía que ser sustituida por la influencia useña, por la influencia de ellos, y al efecto elaboraron la doctrina del destino manifiesto, en el mesianismo useño de que hemos hablado en otro programa, ¿no? Había un destino manifiesto que era que toda la región, toda la zona de las Antillas, pasara bajo poder de USA. Y también estaban decididos a imponerse como potencia hegemónica en el Pacífico. Así que todos sus movimientos desde hacía años iban en la misma dirección. Así que vamos a examinar algunos puntos de cómo se llegó a tal situación. En 1895 comenzó una rebelión en Cuba, con fuerte apoyo de USA y dirigida por José Martí. Y al año siguiente, también con apoyo useño, una organización filipina rebelde llamada Katipunan, que significa la asociación, pues se lanzó a acciones violentas. En Cuba, los rebeldes volaban trenes, destruían plantaciones y ganado, mataban a los que podían. Y por eso, desde mediados de 1896, el general Weyler,
como es con W, pero creo que es de origen alemán, entonces debía ser Weiler, ¿no? Pues trató de aislarlos, concentrando a la población rural en zonas fácilmente vigilables o en ciudades. El método fue antecedente de otros, como los practicados por USA en Vietnam, y tuvo bastante éxito, aunque causó cierto número de muertes por hambre. Se han exagerado muchísimos, hasta se ha llegado a decir que 1 millón de muertos por hambre, cuando la población de toda Cuba era 1,5 millones o algo por el estilo. O sea, sobre esto, pero evidentemente causó bastantes muertos, ¿no? Así que contra Weiler y contra España se desataron grandes campañas de propaganda en USA que acusaban a los españoles de atrocidades, en gran parte inventadas, y utilizaban a fondo la leyenda negra. Y en la propia España los liberales de Sagasta pues hicieron la misma campaña, contribuyeron a ello. La guerra, de hecho, la iba ganando España, pero a un coste muy alto. Los soldados españoles caían a millares debido a las enfermedades. O sea, de unos 55.000 muertos que hubo en aquellos 3 años, del 95 al 98, solo unos 2.000 cayeron en combate. La mayoría fue por la fiebre amarilla, que era una enfermedad que transmitían los mosquitos, cosa que entonces no se sabía, pero lo descubrió el médico Carlos Finlay, un médico hispano-cubano, y estas enfermedades también causarían muchas bajas a los useños cuando invadieron la isla, ¿no? Dentro de su política, pues USA había ofrecido comprar Cuba, una idea que lógicamente fue rechazada. Oficialmente Cuba no era una colonia, sino parte de España, aunque de hecho era administrada más o menos como una colonia. Sí. Pero la idea general oficial era esa. Y había otro problema derivado del fuerte proteccionismo con que se quería fomentar la industria en España, particularmente en Barcelona. Los industriales catalanes tenían en Cuba un mercado asegurado, como el resto de España, y sus intereses pesaron mucho en la negativa a aceptar una autonomía para la isla, una autonomía que podía haber aliviado las tensiones. Los textiles useños eran mejores y más baratos, y lo cual irritaba a muchos cubanos que no podían comprarlos debido a los aranceles, ¿no? También aquellos industriales, más algunos vascos y de otras regiones, habían hecho fortunas con el tráfico de esclavos, porque en Cuba no se abolió la esclavitud hasta 1886 y en 1873 en Puerto Rico. O sea, España fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud. En USA se había abolido en 1865. Aunque hay que decir también que la esclavitud en las posesiones españolas era mucho menos dura que en las posesiones inglesas en USA o holandesas, ¿no? Mucho menos. Tenían ciertos derechos a pesar de todo, ¿no? Bueno, dado que la rebelión cubana no prosperaba, según los deseos de USA, pues el gobierno useño, aumentó su presión buscando un pretexto para la guerra. El método al que recurrirían otras guerras consistió en desatar campañas de propaganda pintando a los agredibles, a los que iban a agredir, como culpables de atrocidades terribles, sin que la veracidad fuera obligatoria, ni mucho menos. En ello destacaron las cadenas de prensa amarilla de Hearst y Pulitzer, que hicieron una campaña tremenda contra España. Hubo también campañas pro-españolas en USA por parte de una Junta Patriótica Española, que estaba dirigida por el guipuzcoano José Navarro Arzac, que se había convertido en un gran multimillonario en USA, ¿no? Había hecho una gran carrera en los negocios. Pero claro, la potencia de la propaganda contraria era como naviero, hostelero, en fin, tenía unos negocios enormes, ¿no? Pero la potencia de esta propaganda pues era muy, muy inferior a la de Hearst y demás, ¿no? Con estas campañas pues se buscaba provocar algún incidente que permitiera a USA presentarse como agredida. Entre tanto, un año antes del desastre, pues había sido asesinado Cánovas, es otro elemento interesante, aunque no, bueno, es interesante históricamente, ¿no? Cánovas, que tenía un gran prestigio en toda Europa, pues respaldaba, Bismarck lo consideraba uno de los grandes estadistas europeos de la época, ¿no? Bueno, pues respaldaba a Weiler e impulsaba una política demasiado rígida, de todo o nada, ¿no? Sin aceptar autonomía, etcétera. Detrás del asesinato de Cánovas siempre se ha sospechado a los rebeldes cubanos a través de la masonería.
El autor era un italiano, Angiolillo, había tratado con el puertorriqueño Emeterio Betances, que estaba muy ligado al independentismo cubano. En Puerto Rico no había movimiento de resistencia, de rebeldía, que era masón. Y en Madrid, Angiolillo había sido encubierto por un periodista republicano, se llamaba José Náquens, que también era masón, y que también estuvo como encubridor de Mateo Morral, cuando... Entonces, sí, siempre encontramos cosas así un poco raras. El sucesor de Cánovas, Sagasta, que también era un masón destacado, pues tomó unas orientaciones algo extrañas. Primero sustituyó a Baylor, que estaba teniendo éxito, por el general Blanco, que ya había estado en Filipinas y había fracasado allí, y decidió que fuese Cervera quien dirigiese la flota, a pesar de que Cervera era abiertamente contrario desde el principio, y también ofreció la autonomía a los rebeldes, pero los rebeldes la rechazaron por completo. Pues bien, el pretexto para hacer la guerra fue la voladura del acorazado Maine en la bahía de La Habana el 15 de febrero de aquel año, con muerte de 260 tripulantes. El suceso fue enseguida achacado a los españoles, y aunque estos demostraron enseguida que no era así, sus pruebas fueron rechazadas porque USA simplemente quería la guerra, obviamente. Hoy se sabe sin lugar a dudas que la versión española era correcta, pues la explosión tuvo causas internas. Por ello se ha especulado mucho con un posible sabotaje de los propios useños para justificar la guerra. Esto no es imposible, pero no hay pruebas de ello hoy por hoy, y resulta difícil creer que hundieran todo un acorazado y mataran a tantos de sus hombres deliberadamente. No es fácil creerlo. Lo que sí es indudable es que emplearon informes deliberadamente falsos para justificar la agresión. Así que dieron a España un ultimátum para que se retirase de Cuba, y el choque bélico ya fue inevitable. Por otra parte, ya antes de declarar la guerra, la Marina useña procedió a bloquear Cuba y a capturar mercantes españoles, lo que creó en España una enorme indignación. Por lo demás, la agresión ya estaba decidida desde antes del Maine, porque USA ya había situado en Hong Kong la flota para atacar a Filipinas, con colaboración inglesa, como hemos dicho. Así que la guerra comenzó formalmente el 25 de abril y duró como 3 meses y medio. Una explicación falsa de lo sucedido es que el gobierno sabía que no había nada que hacer, pero que, presionado por el ambiente patriotero creado por la prensa, pues habría procurado una rápida destrucción de la flota con las menores bajas y costes posibles. Así el gobierno parecía movido por razones humanitarias, como justificación de unas medidas realmente extrañas y en el fondo muy favorables a los planes de USA. Se ha hablado mucho del ambiente patriotero en España, pero la verdad es que las continuas provocaciones useñas previas a la guerra habían despertado una enorme indignación popular. Por otra parte, el ambiente patriotero organizado en USA era incluso más intenso que en España, y había una diferencia clave, porque la patriotería useña, si así la queremos llamar, era claramente agresiva y la española era defensiva. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, casi siempre se olvida. Bueno, pues vamos ahora a mí me interesaría esto que comentaba don Pío de una posible conspiración entre el asesinato de Cánovas, el advenimiento del gobierno Sagasta, la masonería. ¿Eso usted le da verosimilitud a que pudiera haber sido una operación? Bueno, yo lo veo posible, pero como no lo he demostrado... No hay certidumbre de esto, ¿no? Certidumbre no es. El problema es que, claro, también con la masonería, es que como opera de una manera secreta o discreta o a través de medios que no son claramente visibles, pues se presta a todo tipo de especulaciones. Mi opinión es que la masonería desempeñó un papel importante, como lo desempeñó anteriormente en la independencia de América, a principios del siglo. Es indudable que ha desempeñado un papel importante. ¿Hasta qué punto podríamos decir que ha habido, lo que sospechan algunos, un compinchamiento entre Sagasta a través de la masonería y el gobierno useño? Pues es una cosa que sería muy interesante investigar. Pero mientras no haya datos, no. O sea, el objetivo es como el mismo en la voladura del Maine. No hay pruebas de que fueran ellos, de que fueran los useños, pero hay pruebas de que deliberadamente falsificaron los informes y lo utilizaron para entrar en la guerra. O sea, esto es lo que históricamente se puede decir con certeza. Lo otro se puede especular de una manera más o menos razonable, pero no pasa de ser especulaciones. Entendido.
Bueno, pues vamos a ver las consecuencias. O sea, la paz se firmó en París en diciembre de aquel año y fue un tratado enormemente humillante para España. USA se quedaba con Puerto Rico, donde no había existido rebeldía, se quedaba con Cuba, que quedó sometida a una verdadera tutela, con desprecio, por otra parte, hacia los rebeldes, a los que habían apoyado antes. Los dejaron de lado tranquilamente, ¿no? Como si no contaran, ¿no? Se quedó con Filipinas y se quedó con la isla de Guam, una isla estratégica, porque era necesaria para carbonear los barcos, ¿no?, que pudieran atravesar el Pacífico. Son distancias enormes y entonces los barcos dependían del carbón para marchar. Y bueno, si no tenían bases en las que aprovisionarse, que es lo que pasó a la escuadra española que iba hacia Filipinas por el canal de Suez, pues simplemente no podían marchar. Al año siguiente, España vendió a Alemania las Islas Marianas, Carolinas y Palaos, en el Pacífico, que eran recuerdos de cuando España exploraba el mundo entero como principal potencia naval, de lo que ya hemos hablado en la sesión anterior. Bien, pues en Filipinas se daría también la heroica resistencia de un destacamento de 50 soldados españoles en Baler durante 337 días, los últimos de Filipinas, ¿no?, que ignoraban la rendición española y no querían creer en ella. Y Filipinas fue en todo este proceso la que llevó la peor parte. El gobierno español cometió la ignominia de venderla a USA por $20 millones y casualmente USA había proclamado que no quería adueñarse de las islas, sino solo a ayudar a los filipinos a liberarse de España. Una guerra de liberación a favor de los filipinos. Pero sus intenciones reales eran otras, ¿no? Por la misma razón que utilizaron a los rebeldes cubanos y luego no los tuvieron en cuenta, ¿no? Bueno, pues claro, los rebeldes filipinos se consideraron engañados, declararon la independencia y comenzaron una resistencia de guerrillas que duraría 3 años, aunque las represiones duraron bastantes años más, en una guerra realmente feroz, una guerra no declarada, en un momento fue declarada. Las tropas useñas sí emplearon allí los métodos más atroces, quemando aldeas y matando hombres, mujeres y niños. Hubo órdenes incluso de eliminar a los mayores de 10 años, allí donde se encontrara resistencia. Y se practicó abundantemente la tortura. De todo esto hay abundantes pruebas, ¿no? El presidente useño era McKinley, que este McKinley fue asesinado en 1901 por un anarquista. En aquella época hubo muchos atentados anarquistas, ¿no?, por entonces en Europa y en USA, ¿no? Bueno, pues este McKinley justificó la guerra afirmando que los rebeldes habían asaltado Manila. Y afirmó también que Dios le había indicado que su país debía imponerse en Filipinas para educar y cristianizar a los nativos, los cuales ya estaban cristianizados por los españoles, ¿no? Es el único país católico de Asia, ¿no? Bueno, el resultado fue que murieron entre 16.000 y 20.000 resistentes filipinos. Murieron también más de 4.000 useños, soldados useños, pero la población civil fue diezmada hasta un punto increíble, ¿no? Se ha estimado el número de víctimas mortales entre 250.000, las más bajas, y 1 millón, las más altas, para una población de unos 8 millones. Esta historia es poco conocida, pero conviene que se conozca. Como comparación con la Guerra Civil Española, aquí murieron un total de 260.000 a 300.000 personas para una población de 26 millones. Esto fue lo que les ocurrió a los filipinos. En un sentido histórico amplio, aquella guerra marcó la conversión de USA en una superpotencia con intereses mundiales, que a pesar de su aislacionismo inicial, pues participaría ya en la Primera Guerra Mundial, apenas 20 años después. También puede considerarse la primera de las contiendas coloniales que las potencias europeas iban a perder casi siempre, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que empezó 47 años después del 98. Para España, con el desastre del 98, llegaba a su fin, un fin nada brillante, una gran época, comenzada con el descubrimiento de América, casi exactamente 4 siglos antes. En ese largo periodo, España había sido primera potencia europea durante casi un siglo y medio, luego había decaído, se había recuperado en el 18, para entrar ya en el 19 en una dinámica catastrófica.
Al final del desastre del 98, el país quedaba relegado a sus límites originarios en la península, con pequeñas y poco convenientes, poco enriquecedoras posesiones en África, que en Marruecos iban a dar muy graves quebraderos de cabeza, ¿no? También vino a ser el remate del siglo XIX, un siglo también desastroso para España. Había empezado con la invasión napoleónica, que había dejado un país devastado, y no solo devastado, había dejado una sociedad drásticamente dividida que rompería la tradición de paz interna española, porque siempre se ha hablado del cainismo español, idioteces por el estilo, ¿no? Durante los 3 siglos anteriores, España había sido, si no el país internamente más estable y con menos conflictos, uno de los más de toda Europa, ¿no? Además, pues la división esta pues dio lugar a 3 guerras civiles, aunque solo la primera fue realmente grande, ¿no? Y a un sinfín de pronunciamientos militares entre liberales de una tendencia o de otra, ¿no? Además, España perdió la mayor parte de su imperio en América, en medida importante por la acción encubierta de Inglaterra, que había ayudado antes contra Napoleón. Inmediatamente después de ayudar contra Napoleón se dedicó a sabotear el imperio español en América, que era una cosa que llevaba intentando desde la contraarmada, como recordamos. Una política muy tenaz. De hecho, la política exterior española fue en gran medida satelizada por Londres, y conforme Francia se iba reponiendo con muchos altibajos, pues también se desarrolló una fuerte dependencia de París. Baste decir que en el aniversario de la batalla de Bailén no se pudo celebrar porque los franceses se opusieron. El centenario. Bueno, en el siglo XIX, aunque no todo él es negativo, claro, pero fue probablemente el siglo de más bajo nivel de la historia de España, con sus guerras civiles, pronunciamientos, estancamiento económico, mediocridad cultural, hasta culminar en la derrota frente a USA a finales de este siglo. Es decir, que es una derrota que tiene un alcance histórico en ese sentido muy amplio, ¿no? Bueno, todo ello fue posible porque España, a su vez, había perdido en gran medida el tren de la industrialización, el de la alfabetización, el de la enseñanza superior y de la ciencia, que son lo que caracterizaban a las potencias europeas más fuertes. Y lo había perdido ya antes de la invasión napoleónica, con lo que el retraso se había acentuado en un siglo XIX tan convulso, ¿no? Aparentemente, y en un primer momento, la sociedad, después del 98, había reaccionado con apatía ante el desastre, ¿no? Y Silvela, un líder conservador, vino a decir que España estaba sin pulso, prácticamente muerta. Y en esa idea insistían muchos. La realidad era diferente. Económicamente el país se repuso pronto y la vida intelectual y cultural registró lo que se llamaría edad de plata, una edad quizá modesta comparado con otros países europeos, pero muy interesante e importante, ¿no? Y surgió la generación del 98, que literariamente era buena, pero políticamente era bastante disparatada. Y la verdad es que el principal golpe fue moral. España entró en una crisis moral de la que no se ha repuesto todavía, si exceptuamos hasta cierto punto el periodo franquista. Hubo entonces una reacción intelectual, el llamado regeneracionismo, que aspiraba a regenerar una España tan decaída y atrasada, pero estaba falta de perspectiva histórica. Quien mejor definió su programa fue Ortega y Gasset, que ya destacaba como el intelectual más prestigioso, y su receta se condensaba en la frase famosa, que sigue siendo muy influyente, de España es el problema y Europa era la solución. España era el problema, según él, porque toda su historia había sido disparatada. Había sido una historia enferma, anormal. Estos eran los adjetivos que utilizaba. En cambio, lo que llamaba Europa era el modelo y el ideal. Pero al declarar enferma la historia de España, ya demostraba no tener ni idea tampoco de lo que era Europa y su historia. Bueno, esto sigue siendo así. Hay mucho europeísmo. He escrito el libro Europa, una introducción en su historia, a ver si algunos se enteran de qué es eso, ¿no? Y cuál es el papel de España, o ha sido el papel de España en la historia de Europa. Y desde luego aquella Europa entraba entonces en un ciclo de decadencia que fue marcado por la Primera Guerra Mundial, de la que España se abstuvo felizmente, aunque muchos regeneracionistas querían meternos en ella, entre ellos Azaña, ¿no? La frase de Ortega,
que falta de todo análisis y de toda seriedad, digo, ha marcado de manera profunda la evolución política española en el siglo XX y hasta ahora. Si usted observa los comentarios y la forma en cómo se lleva la política en relación con la Unión Europea, ve que su base es esa. España solo puede ser algo si se subordina a lo que llaman Europa, que tampoco saben muy bien qué es Europa. Todos los tópicos de la leyenda negra pues, fueron recogidos y aumentados. Los regeneracionistas deseaban sin duda una España más fuerte y más culta, pero la verdad es que sus soluciones eran palabrería. Era una mezcla de denigración sistemática de España, mezclada, ya digo, con una admiración beata y paleta por lo que llamaban Europa. De Europa no supieron ofrecer ni un simple análisis racional, ni siquiera un libro de viajes, lo cual ya es muy significativo del nivel de todo aquello, ¿no? Sin embargo, Ortega era casi medio alemán, es decir, hablaba alemán perfectamente, estudió allí, que sí que conoció Europa. No. Sin embargo, ponía como ejemplo un continente que se estaba matando, se iba a matar en los campos de batalla por 2 veces en los siguientes años. Y no solo eso, él realmente no conocía la historia, conocía banalidades y generalidades, igual que cuando habla de la historia de España, en España invertebrada no dice más que tonterías. Que la Reconquista no existió, que en España todo lo había hecho el pueblo, que yo qué sé, toda una serie de... Tonterías, pero qué bien dichas, porque luego fue muy... esto son frases muy redondas y cosas... Le gustaba mucho. Las frases le perdían, el gusto por las frases le perdía, esa es la verdad. Y esto fue adoptado desde la Falange hasta casi todas las fuerzas políticas, ¿no? Por lo menos las de derechas. La de izquierda siempre despreciaron un poco a Ortega, ¿no? Y sobre todo, ya digo, no había un análisis, nada, era una especie de mala leche contra España y de admiración beata hacia lo que llamaban Europa, que era Francia, y un poquito Alemania y otro poquito Inglaterra, ¿no? Y ellos precisamente denigraban sobre todo la mejor época de España, o sea, el siglo XVI. Azaña lo definía como un imperio de mendigos y frailes aliñado con miseria y superstición. Esta clase de estupideces y de frases se hizo muy común. Se puso de moda especular además sobre... Nos quedan 5 minutos, don Pío. Bueno, pues vamos allá. Sobre cómo debería haber sido el pasado español, ya que ellos decían que era muy malo. Así que unos opinaban que desde la derrota de los comuneros en el siglo XVI todo había ido mal. Otros decían que España debía haberse volcado en África, que era su área de expansión, que ellos decían que era natural. No faltaban quienes llevaban la desviación histórica del país hasta el siglo VI, con la conversión del rey Godo Recaredo, porque de allí se habría engendrado una nefasta alianza entre la oligarquía y el clero. Otros avisaban de que en España había pocos elementos arios, lo cual desmoralizaba muchísimo, porque entonces en toda Europa se atribuía a los arios, a la raza superior, el avance de la civilización. Estas especulaciones muy primarias y algo tontas, pues pasaban por ejercicios de interpretación histórica importantes, ¿no? Y siguen pasando cosas parecidas, ¿no? Ahora de los arios no se habla después de la experiencia alemana en la Segunda Guerra Mundial, pero otras muchas cosas siguen ahí. Así que las que antes se habían considerado gestas y glorias de España, como el descubrimiento de medio mundo, la conquista y colonización de América, la evangelización, la fundación de ciudades y universidades, el establecimiento de relaciones marítimas entre todos los continentes, la reforma católica, la contención de turcos y protestantes, todas estas cosas, pues recibían ahora el desprecio o la burla, o eran simplemente ignorados por aquellas corrientes, ¿no? Los buenos habrían sido casi siempre los enemigos de España, empezando por los musulmanes, por los árabes, que se les presentaba como muy cultos y refinados, y siguiendo por los protestantes, franceses e ingleses. Todos eran los buenos, los españoles eran los malos, ¿no? Azaña llegó a comparar las tradiciones españolas con una sífilis hereditaria. Bueno, el desdén por lo español alcanzó tales cotas que Menéndez Pelayo, el investigador y ensayista más notable de su tiempo, protestó en unas frases bastante conocidas. Dice: presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado por gárrulos sofistas, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan. Hace espantosa liquidación de su pasado. Escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores. Huye de todo contacto con su pensamiento. Reniega de cuanto en la historia hizo de grande. Arroja a los 4 vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, la única cuyo recuerdo tiene virtud suficiente para retardar nuestra agonía. Un pueblo viejo no puede renunciar a su cultura sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil.
Este diagnóstico puede servir en cierta medida para describir el clima intelectual y moral de España hoy mismo. Hoy mismo. En el plano político, el desastre, o más propiamente la crisis moral provocada por el desastre, pues impulsó fuerzas hasta entonces poco importantes, como eran los separatismos vasco y catalán, el socialismo y el terrorismo o pistolerismo anarquista, que habían de hundir al régimen liberal de la Restauración y terminar en una república, segunda república caótica, en el régimen brutal del Frente Popular y en la Guerra Civil. Y hoy, después de la experiencia franquista, vemos que resurgen todos los fantasmas nacidos del desastre. Lo estamos viendo en todos los aspectos de la vida política actual. Las tendencias disgregadoras, los utopismos baratos, la leyenda negra, que sigue siendo la base de las interpretaciones de muchísimo, incluido de la derecha, el PP. Todo esto vemos como la importancia histórica que ha tenido, no tanto el desastre propiamente hablando, que ya digo en aspectos económicos, incluso militares, fue superado, sino la impresión moral del desastre. Don Pío, usted ha hecho un relato en clave negativa del regeneracionismo, atribuyéndoles pues ese relato negro legendario, la asunción de ese relato. Sin embargo, convendrá conmigo que muchos de ellos, o la mayoría, eran verdaderos patriotas, sin embargo equivocados, ¿no? Sí, bueno, pero querían lo mejor para España. Sí, querían lo mejor para España, pero ni ellos mismos sabían lo que querían. O sea, Costa, por ejemplo, pretendía una España rural, agraria, no entendía bien la revolución industrial y muchas cosas por el estilo. Educación y despensa, decía. Eso sí, está bien, o sea, escuela y despensa, pero España necesitaba todavía más educación superior, que la tenía muy atrasada, ciencia, etcétera, ¿no? Y está bien, o sea, con la consigna está bien, pero cómo se desarrolla y en qué condiciones se desarrolla y cómo se puede desarrollar una regeneración de un país cortando las mejores raíces de su historia y de su cultura. Eso es absurdo. Es absurdo, pero estamos en eso siempre. Son gente que dice que quieren otra España. Otra España, pero otra España a la altura de sus ideas, que suelen ser falsas. Bueno, pues don Pío, muchas gracias. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante sobre un problema que aún tenemos y que comenzó hace más de un siglo. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene con otro análisis y otro editorial de don Pío Moa. Que tengan ustedes acaben muy bien la semana y que tengan buenas noches. Les habla Rafael Núñez Huesca y esto ha sido Una Hora con la Historia.